Lengua materna español. Primer grado. Bloque 2. 5. Escribir un cuento. ¿Yo escritor? Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Amigos y amigas, ¿han practicado la escritura de cuentos? ¿Les gustaría conocer estrategias para escribir una trama coherente? Hoy les tengo una receta para chuparse los dedos. Estrategias para escribir la trama de un cuento. ¿Trama? Sí, trama. Es decir, los hechos, los acontecimientos de una historia narrados de manera ordenada. Antes de cocinar este platillo, es importante mencionar que al enfrentar la hoja en blanco para escribir un cuento, resulta provechoso hacer ejercicios de escritura. Por ejemplo, ir al baúl de los recuerdos, elegir una anécdota personal y contarla por escrito, o tener una libreta de notas y apuntar todas las ideas y experiencias que se nos vayan ocurriendo en un día. Los ingredientes son la definición del contenido, es decir, sobre qué vamos a escribir, el orden del contenido, que es el ingrediente que nos da la estructura de nuestra historia, el objetivo de la narración, es decir, a dónde queremos llegar con nuestra trama y cuál será la conclusión de la historia. Es importante considerar 3 procesos de cocción: planificación, revisión y corrección. Definición del contenido, orden del contenido y objetivos de la narración. ¿Con eso podemos escribir una buena historia? Sin duda, el primer paso es seleccionar e incorporar nuestro ingrediente. Por ejemplo, definición del contenido. En este caso, vamos a escribir sobre una cocinera que quiere concursar en un importante festival de gastronomía. Para que nuestra narración tenga una buena consistencia y quede bien sazonada, le agregamos las siguientes preguntas muy bien esparcidas. ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los demás personajes y qué hacen? ¿Qué hace o qué quiere hacer el personaje principal? Hay que cuidar que las acciones del personaje principal sean coherentes y que la ambientación concuerde con el tipo de personajes y con la historia que se cuenta. También hay que cuidar que el lenguaje que se utilice sea acorde con el momento en que se ambienta el cuento. Si la historia se desarrolla en el siglo XIX, los personajes, a menos que el texto sea paródico o absurdo, deben hablar con el lenguaje de esa época. El siguiente paso para la preparación es agregar el orden del contenido. En este punto ordenamos lógicamente los hechos, las motivaciones y las acciones del personaje principal. Que los hechos se vayan sucediendo de forma lógica significa que todo lo narrado tiene un antes del que proviene y un después al que se dirige. Por ejemplo, desde joven la cocinera deseaba ir al festival en el que participó su bisabuela y ser tomada en serio por su familia. El paso siguiente es integrar el objetivo de la narración. Para sazonar este ingrediente, le agregamos la siguiente pregunta, que es un condimento muy especial: el secreto de mi abuela. ¿Qué le ocurrirá al personaje principal? Este ingrediente le va a dar un sabor exquisito al guisado y coloca al personaje principal en la dirección adecuada para llegar al fin de la trama. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque detona la historia, la situación central que se debe resolver al final. ¿Cómo concluirá el cuento de la cocinera? ¿Logrará su objetivo? ¿Por qué es necesario revisarlo? Para verificar la ortografía, comprobar la coherencia del texto y confirmar que las acciones de los personajes tengan un orden lógico y que el final sea verosímil, es decir, que corresponda con el subgénero en el que se escribió el resto de la obra. Por último, ajustamos todos los elementos que no funcionan y que identificamos durante la revisión.
es importante comprobar y corregir la coherencia y ortografía del texto las veces que sea necesario, hasta que el guisado quede perfecto. Y esta palabra ya se coció. Felicidades, Pepe, por un guisado tan exquisito. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima!